La idea era ver formas de participación que tenemos entre todos. Nosotros habíamos pensado la presentación de hoy en una lógica de barreras y palancas. ¿Cómo podemos hacer para ir derribando las barreras que van frenando este tema? Porque si ustedes se fijan, lo estamos problematizando hace años y no vemos un impacto significativo en un problema que ya tenemos concientizado que es un problema. Entonces se van malgastando las inversiones y los esfuerzos y el impacto ambiental no se diluye, al contrario, se acrecienta. Había contaminación sonora. Bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, entonces les vamos a invitar a participar de distintas maneras y también les vamos a presentar la lluvia de ideas que hicimos como formas, digamos, de propuestas para poder solucionar distintos aspectos de este eje. Uno muy importante, Lisa, hace un rato mencionabas el tema de los camiones. Todos los meses nos reunimos en el Consejo GISU local. Todas las juntas vecinales pueden tener representación, la tienen de hecho, si van con sus representantes se pueden integrar. También instituciones y los vecinos que quieran participar en estas organizaciones que nos venimos presentando. En este momento estamos analizando el primer formato de plan, me animo a decir, después de todos estos años que logramos que el área de residuos presente, hicimos una devolución, por ejemplo, desde Agenda Verde, crítica, porque es un plan que nuevamente nos animamos a decir desde nuestra perspectiva que no tiene plazos claros, no tiene divisiones en cortos, medianos y largos plazos, no tiene responsables específicos y las tareas desglosadas. Entonces, bueno, para que sea un plan que con el tiempo lo veamos concretarse, va a ser difícil si no hacemos esa revisión en conjunto con el Estado, el gobierno, ¿no? Después estamos impulsando que sepan todos los barrios que estén interesados en instalar su ecopunto para poder separar los reciclables en el barrio. En este momento la Dirección de Residuos puede recibir su inquietud y estamos viendo con la municipalidad hasta ahora se está comprometiendo a hacer la base a donde poner los canastos y estamos viendo de qué financiamiento vamos a lograr extraer la inversión necesaria para techarlos. Pero la idea es que cada barrio cuente con uno y los gestionemos en conjunto. Después, nuevamente, después de las últimas novedades que fueron las ventas reciclables, estaríamos en condiciones por primera vez de acceder a ese dinero nosotros para poder administrarlo colectivamente. De los reciclables que se vendieron últimamente, va a ser el primer dinero genuino que va a administrar el Consejo de Control y Seguimiento GISU. Y se va a estar discutiendo en esta próxima reunión. Y por último, y un pedido que va a retomar ahora Adri con las propuestas, es un pedido transversal a todos los ejes, es que tenemos el portal de datos abiertos habilitado para toda la municipalidad, donde las áreas pueden subir datos y nosotros podemos acceder a la información que, insisto, como dijo Lisa, es poder y es poder también tomar las decisiones basadas en evidencia. Y queremos y estamos pidiendo hace muchísimo tiempo que el área de residuos tenga la balanza en condiciones que se acaba de arreglar y suba los datos de cómo producimos los residuos, cómo se recolectan, cuánto pagamos por que se vayan. Así que estas son las luchas que se están y las discusiones que estamos teniendo en el Consejo. Y ahora, en relación a los datos, vamos a mostrarles esta lluvia de ideas y en los minutos finales vamos a disponer de aquel afiche por si ustedes también tienen ideas para sumar al manifiesto que vamos a trabajar a las 5 de la tarde respecto de lo que es la gestión integral de los residuos. Bueno, vamos a pasar entonces a comentarles las ideas que nos surgieron a nosotros. Lo primero que nos viene a la mente después de hacer el análisis de la información es la carencia de una estadística que nos permita entender no solamente puntualmente dónde estamos, sino evolutivamente cómo va cambiando la situación y qué impacto tienen las acciones que hacemos como para cambiar el estatus actual. Entonces, creemos que lo primero que tenemos que hacer es construir estadísticas que sean sólidas, que se generen día a día y que den cuenta de las cosas básicas que necesitamos saber para entender y tomar acción. Tentativamente nosotros listamos algunas variables, pueden ser estas, pueden agregarse algunas, pero en principio lo que nos estamos imaginando es un sistema de recolección de
donde permanentemente, todos los días, se esté dando cuenta de la cantidad de residuos que ingresan a la planta de transferencia, discriminando cuáles provienen de la actividad forestal, cuáles provienen de la construcción, cuáles provienen de la recolección domiciliaria, qué porcentaje de esos o cuántos kilos de estos se están separando en esta línea de separación para poder discriminar cuáles son los que son reciclables y los que no lo son. Y finalmente, de esos residuos que se separan y después se venden, cuáles provienen de un ecopunto para ver si ese es el sistema más eficiente, cuáles dependen de la cinta de separación y cuáles vienen de alguna otra fuente que se pueda generar en el futuro. También tener muy claro cuál es la plata que está ingresando por lo que recuperamos. La información que estamos recibiendo es bastante como espasmódica, a veces se publica, a veces no se publica, no tenemos una articulación clara de esa información para entender con qué recursos vamos a contar. También entender el tema de los despachos de los camiones a Lingurá, cuándo se despachan, con qué carga, no solamente saber que se están trasladando, sino poder tener un instrumento para gestionar ese desplazamiento de una forma más clara. Y por otra parte, una fuente adicional que sería tratar de entender cómo evoluciona el tema de la separación y el compostaje a nivel domiciliario. Esto no sería algo que se construye día a día, sino que se tomaría por muestreo, por ejemplo, semanalmente, para hacer un relevamiento entre vecinos y poder entender si esta situación cambió o no, o si debemos aplicar más recursos para lograr que cambie. Todo esto requiere que todos los elementos que se utilizan desde la plataforma donde se carga la información, desde la balanza y desde el personal asignado estén disponibles en forma permanente y forme parte de sus tareas y no algo que hacen de vez en cuando como les queda un rato, sino realmente sistematizarlo. Y adicionalmente que esta información sea pública, se comparta con los vecinos, con las organizaciones ambientales, que todos podamos tener acceso y que podamos entender cómo podemos aportar para que esta situación cambie y para también visibilizar el esfuerzo, que termine siendo un círculo virtuoso donde si yo separo y veo que la separación aumentó, bueno, finalmente esto me alienta a seguir con esta conducta. Esto desde el punto de vista de las estadísticas. En términos de los grandes generadores, lo que necesitamos es realmente activar el tema del chipeo. Sabemos que tenemos un riesgo de incendio bastante importante y la carga de residuos forestales que estamos generando es altísima. Sabemos que esos residuos se pueden convertir en un recurso, que se pueden transformar en compost. También hay otros usos como caminos, como rellenos. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero lo que necesitamos es que esto se haga, independientemente de que lo haga la municipalidad de forma directa, o que haga convenios con privados, o que haga ordenanzas que impliquen que los arbolistas chipeen. Se pueden analizar distintos caminos, pero lo que necesitamos es activarlo y que esto finalmente se haga. También pensamos que, ya sea en la planta de transferencia o en otros puntos, se podría dar una segunda oportunidad a algunos materiales que podrían tener un segundo uso. Sabemos que hay artefactos eléctricos que podrían proveer repuestos, sabemos que hay materiales de construcción que a lo mejor quedan pedazos y que alguien más podría utilizar. Entonces, en muchos países hay plantas hay centros de reciclaje donde los vecinos pueden ir a recurrir y de pronto encontrar algo que para otros es un residuo y para ellos es un recurso. También el tema nos parece clave hacer un análisis muy claro de los aranceles que cada quien paga y que de alguna manera den cuenta del impacto que tiene cada uno en la generación, como para que cada quien se haga cargo y al mismo tiempo tenga algún interés mayor en cambiar sus conductas para generar menos. Esto también implica un plan de reducción de residuos dividido por industria y con cierto acompañamiento. No podemos exigirle a la gente que cambie sus conductas si no le damos los elementos como para que las cambie. En el caso de los vecinos serán ecopuntos, en el caso de los generadores tenemos que ver será la chapeadora o serán otros recursos, pero si no hay un plan serio, si no hay un acompañamiento y si después tampoco hay una fiscalización que haga que lo que se implementó continúe en el tiempo, porque ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Se implementa algo, no hay seguimiento, entonces después ya es optativo hacerlo o no hacerlo. También, como se mencionaba, el tema de la planta de compostaje es fundamental. Ahí se iría todos los residuos generados por grandes generadores, residuos forestales y eventualmente se podría también analizar
serían un destino de compost que se podrían utilizar para rellenos o para remediación de terrenos. Y también poner un poco el foco en la legislación que tenemos sobre los residuos de construcción. Hay ciudades, como el caso de San Francisco, por ejemplo, que hay una regulación muy fuerte en términos de la responsabilidad que tiene cada industria para reciclar los elementos que produce. Entonces, que cada quien sea consciente de los residuos que genera y que la ordenanza obligue a que se genere ciertas prácticas que hagan que cada quien se haga cargo de lo que genera. Bueno, en términos de los vecinos, pensamos, bueno, fuimos bastante activos en el tema de la educación ambiental. Esto debería contemplar a todas las instituciones educativas de la villa y debería incluir tanto a los vecinos como a los turistas. Acá, bueno, se habló del Centro de Educación Ambiental, de las expectativas, pero esto, bueno, también requiere recursos. Entonces, parte de esto es disponibilizar los recursos para que esto suceda y que no dependa de las voluntades o del tiempo adicional que pueda generar puntualmente alguna organización. La instalación de los puntos, de los ecopuntos, nos parece algo fundamental. Estamos pensando en 15 ecopuntos para que realmente no sea muy lejos de la casa de cada vecino poder ir y llevar sus residuos. Al mismo tiempo entendemos que el hecho de poner algo que es muy visible también de alguna manera interpela tanto al vecino como al turista de cuál es la conducta que se espera, ya de alguna forma lo apela claro, a involucrarse y accionar respecto de esto. Pero es fundamental que estos ecopuntos sean integrales, que cada quien lleve sus residuos y pueda llevarlos a un solo lugar y no tenga que andar haciendo un peregrinaje por distintos puntos. El tema de las composteras barriales también nos parece un punto a analizar, que quien no quiera compostar domiciliariamente eventualmente pueda haber un lugar donde pueda llevar esos residuos orgánicos y que haya alguna persona que actúe como un poco de gestor ambiental y que vaya haciendo un proceso de aprendizaje. La gente sabemos que al principio puede llevar residuos que no son compostables, puede llevarlo adentro de una bolsa y tirar la bolsa dentro de la compostera, bueno, tratar de ir afinando para generar un proceso de aprendizaje y de instalación del hábito. Y también nos parece justo que aquel que composte en su casa y se haga cargo de sus residuos también reciba un aliciente, que podría ser un incentivo, una reducción en las tasas, en los almacenes que pagan por la gestión de residuos, de manera de que haya una razón más para hacerse cargo de ese residuo. En cuanto a los turistas, nos parece importante que también a los turistas se les informe en los puntos de acceso de la localidad cuáles son las conductas que se espera de ellos, que tengan claro cuáles son los ecopuntos y cómo gestionar sus residuos en la medida de lo posible en esos ecopuntos. También seguir con el trabajo que ya se está haciendo para el caso de la fiesta de los jardines, pero amplificarlo a todos los eventos para que no haya plásticos de un solo uso, que todos se utilicen materiales reutilizables, también para instalar el hábito desde el lado de los eventos. Y para todos, ya para todos los segmentos, requiere un perfil técnico para el responsable político del área de residuos, para que sea una persona que tenga como afinidad con la función. También solicitar que la municipalidad se adhiera a esta plataforma de esta matriz económica financiera que provee el Gobierno Nacional y que ya utilizaron casi 200 municipios, 500 personas entrenadas en todo el país para el uso de esa matriz, porque bueno, no hay que inventar la rueda todos los días, esto ya está inventado, hay una experiencia acumulada en cuanto a cómo trabajar el tema de los costos y los ingresos, y nos parece una plataforma muy interesante. Y por otro lado tenemos ordenanzas que prevén la restricción del plástico de un solo uso, eso está bajo análisis, tenemos que impulsarlas y sobre todo tenemos que lograr no solamente que realmente salga a la luz esa ordenanza, sino que se aplique y que se fiscalice, porque ese es uno de los puntos blancos que tenemos en avanzar de nuestra situación. Si nosotros sabemos que esto hoy no está funcionando en nuestro municipio, lo mejor que podemos hacer es usar los ecopuntos que empiezan a haber para llevar nuestros reciclables. Dentro de todo, si nos animamos a
compostar, si nos animamos a hacer la botella con los nylons y los plásticos, si nos animamos a llevar nuestros reciclables a los recicladores de reciclables especiales o a los ecopuntos, podemos reducir, hicimos la prueba, de 18 kilos a 15 kilos promedio de residuo que se va a Licura en camiones semillenos y que en la próxima licitación estamos esperando pagar por kilos. Son kilos que vamos a pagar todos nosotros. Entonces, si ustedes en sus casas hacen eso y contagian a otra gente que haga lo mismo, mientras tanto podemos gestionar todo lo otro para que funcione mejor. A fin de cuentas, mandamos menos residuos para una gestión que hoy por hoy es ineficiente. Pero esa parte nos puede tocar a nosotros y la podemos hacer muy bien porque se reduce muchísimo. Y mientras tanto, la fuerza para que se gestione estatalmente cada vez mejor. Como esto que dice Eugen, digamos, los residuos se sabe que si no hay separación de origen, no hay forma de abordar el problema. O sea, que cada uno en su casa, si no hace la separación, está siendo parte del problema. Si la hace, ya no es parte del problema, eso no quiere decir que después puedan terminar separándose, pero no necesariamente que el camión se lleve todo junto quiere decir que no haya una clasificación, porque los coleros cuando levantan la bolsa, si la bolsa no pesa nada, es porque tiene separado el seco, y si la bolsa pesa, no hacen nada con ella y se va para Licura. Entonces, más allá que el camión pase todo junto y lleve todo junto, puede haber una separación, así que no invalida que nosotros separemos en casa. Y lo otro, bueno, por supuesto, el compostaje, ¿no? Si todos compostáramos, todo este problema que estamos contando sería la mitad, porque todos teníamos el orgánico en nuestro hogar. Bueno, y esto, para nosotros el nuevo lema, además de separemos, es que menos es más. Cuanto menos se lleve nuestra basura a Licura, es porque nosotros estamos con el objetivo de que tal vez mandamos 10, al mes que viene mandamos 9, al mes siguiente mandamos 8 y las toneladas van bajando. Y ese objetivo lo podemos perseguir todos nosotros. Vamos a pedir todo lo que decimos acá y a las 5 de la tarde, bueno, seguimos registrando las propuestas que ustedes tengan para el trabajo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado.